Hola amigos, bienvenidos. María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de uno de los temas más recurrentes en el derecho de familia que nos corresponde a nosotros como servicio poder orientarles y también tramitar aquellos juicios que corresponde a la pensión de alimentos o pensión alimenticia. Nos acompañará en esta oportunidad nuestra abogada Natalia Ahumada. Ella es de nuestro Centro de Atención Jurídico y Social del Bosque, en la región metropolitana, y le vamos a hacer llegar la invitación para que transmitamos juntas. El saludo para todos ustedes quienes ya están conectados con nosotros y siempre están pendientes de nuestras transmisiones. Comentamos que en esta oportunidad esta transmisión está siendo también compartida en nuestras plataformas de Facebook y también de Twitter, además de esta por donde estamos transmitiendo, que es la de Instagram. Para todas las personas que se están uniendo por primera vez, comentarles que este tipo de conversaciones que hemos sostenido con nuestros profesionales están siendo alojados en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es CAG Metro. Ahí nos pueden buscar y pueden revisar todas las conversaciones que hemos sostenido desde marzo, que es cuando comenzamos con esta modalidad utilizando las plataformas. Así que vamos a ver que podamos invitar entonces a Natalia Ahumada, como les decía. Aquí veo a Natalia. Voy a llegar la invitación a Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, bien, ¿y tú? Gusto en Muy bien saludarte. también. Te escucho y ¿Me te escuchas veo bien? súper. ¿Tú a mí me escuchas Ya, bien? estupendo. Sí, súper bien. Súper. Bueno, les comentaba a las personas que se unieron a esta transmisión que hoy vamos a hablar de uno de nuestros número uno en consultas y tiene que ver con la pensión de alimentos o pensión alimenticia, que tiene muchos aspectos, entonces a ver si tú nos puedes ir nutriendo con esta información súper necesaria para las personas que nos siguen y puedas partir contándonos qué vamos a entender cuando hablemos de la pensión de alimentos o pensión alimenticia. Bueno, en términos bien simples, la pensión de alimentos es aquel derecho para aquella persona que es merecedora de esta pensión de alimentos, básicamente para que cubra todas las necesidades, por ejemplo, de nuestros hijos, que tienen que ver con alimentación, vivienda, vestuario, recreación, educación, salud. Son básicamente algunos de los ítems que se consideran para efectos de una pensión de alimentos. Pero esta pensión de alimentos también puede ser en favor de varias personas, de acuerdo a lo que la ley nos dispone, nos indica. No solamente son alimentos para los hijos, a lo mejor una cónyuge que esté casada legalmente, unida en matrimonio con su cónyuge, tiene derecho, si es que se encuentra en alguna situación de necesidad, tal vez que no esté trabajando y a cargo de los hijos en común, también tiene derecho a solicitar una pensión de alimentos en su favor. Existen otros casos, por ejemplo, cuando alguno de nuestros padres se encuentra en una situación de necesidad y tal vez yo como su hija no puedo ayudarla, puedo, siempre y cuando tenga la representación judicial de uno de mis padres, por ejemplo, que esté con algún problema de salud mental, que no puedan valerse por sí mismos en la vía del derecho, yo judicialmente los puedo representar para demandar a mis hermanos y así poder contribuir en las necesidades que requiera alguno de nuestros padres. Es importante lo que nos señalas porque en términos generales está conocido o es lo más consultado para nosotros es la pensión de alimentos del padre o madre que tiene el cuidado personal, es decir, que vive con este hijo o hijo y demanda al padre o madre que no vive con él y Exactamente. has entregado distintos tipos de beneficiarios, además del niño o niña que uno tiene como más internalizado de manera más frecuente, para poder complementar. En este escenario donde un tercero, hablábamos del ejemplo hija que pide alimentos para sus padres al resto de sus hermanos,
hija o hijo, ¿verdad? Que pide alimentos para sus padres al resto de sus hermanos o hermanas, ¿debe previamente haber tenido una autorización legal para poder actuar en representación de este papá o mamá? Exactamente, es lo que yo te comentaba, que para poder actuar en representación de este adulto mayor, en este caso, debe haber previamente una instancia judicial en el área civil en que me hayan otorgado la representación judicial de alguno de mis padres. Perfecto. Por ejemplo, mi padre tiene algún problema de salud mental y se debe declarar la interdicción previa. Y a través de este proceso, que es un proceso que se lleva a cabo en tribunales civiles, es posible que me otorguen a mí como su hija digamos, la curaduría, se llama, o la representación en términos más simples de mi padre, y con esta representación yo ya puedo demandar en su favor al resto de mis hermanos en su caso. ¿Podría ser un tercero que no necesariamente sea familiar directo, pero que sí tenga esta posibilidad Debe autorizada tener por un tribunal? exactamente, Perfecto. ¿Funciona de la misma debe manera? tener la curaduría, sí, Ya, exactamente. ok. Hablamos entonces qué era la pensión y hablamos además quién tenía derecho. Y ahí tú nos aperturaste a más personas de las que uno de manera más frecuente escucha. Ahora sí nos puedes comentar cómo se tramita, cómo hacemos para regular cuando ya sabemos que existe la posibilidad de hacerlo. Bueno, para poder demandar o iniciar estas gestiones de pensión de alimentos tenemos dos vías. La primera de ellas es una vía voluntaria o extrajudicial, que es aquella en la que se concurre primeramente a los centros de mediación que tan conocidos también se han hecho por distintas vías de información. En estos centros de información, perdón, en estos centros de mediación, es la primera etapa en donde las partes, ya sea la parte demandante y demandado, pueden encontrarse para tratar de buscar alguna solución a llegar a algún acuerdo por la pensión de alimentos. Si es que en esta etapa no es posible llegar a un acuerdo en este centro de mediación porque una parte quería más, la otra a lo mejor no puede dar lo que se necesita para complementar los gastos del hijo, el mediador tiene la obligación de emitir un documento que se llama certificado de mediación frustrada. Con este documento se acaba la etapa administrativa, voluntaria o extrajudicial que yo les comento que se realiza en este centro de mediación. Y con ese documento de esta mediación frustrada da pie para que la parte que quiera demandar de alimentos pueda iniciar la gestión ya directamente en los tribunales. Pero esto siempre requiere de la asistencia de algún abogado y para eso también están nuestros centros de atención en donde deben acercarse para solicitar la ayuda y presentar esta demanda de alimentos. Perfecto. Luego de Entonces, eso ya sigue el procedimiento judicial que más adelante vamos a detallar sobre eso. súper. Nos decías que la pensión de alimentos podía regularse en un centro de mediación o directamente en los tribunales cuando Judicialmente. logramos el acuerdo. Y nos hacían la precisión de que es los tribunales donde se requiere el patrocinio de un abogado que lleve el juicio y que Exactamente. podemos ser nosotros de la Corporación de Asistencia Judicial quienes podemos representar a las personas que no puedan pagar un abogado de manera particular. De ahí yo sobreentiendo que en la instancia de mediación no es obligación ir con abogado. Exactamente, ahí precisar justamente que no es necesaria la asistencia de un abogado en el trámite de la mediación y también hacer presente a las personas que nos están escuchando que tampoco es obligatorio llegar a un acuerdo en etapa de mediación. Solo llegamos a un acuerdo cuando ambas partes logran conciliar sus intereses en pro de sus hijos en común. Pero no es obligatorio, y esto te lo aclaro porque muchas personas que llegan a nuestros centros llegan con estos acuerdos listos y dicen, pucha, yo no quería llegar a este acuerdo y me obligaron. Claro. No es obligación, nunca es obligatorio llegar a un acuerdo, tanto en la etapa de mediación como en la etapa de ya propiamente tal judicial, siempre está la instancia de llegar a un acuerdo, pero no es obligatorio y es algo que nosotros también le hacemos siempre presente a nuestros usuarios para que no se sientan obligados a llegar a este acuerdo, que finalmente, claro, pueden ahorrar un tiempo bastante importante de tramitación dentro de un juicio, pero si no cumple con las expectativas o las necesidades por las cuales inició el procedimiento, no vale la pena llegar a un acuerdo.
Nos decías que muchas veces no se llega a los acuerdos porque las partes, eh, sabiendo que obviamente hay un tema de voluntad, también hay un tema Claro. de decir, no me alcanza para pagar la pensión de alimentos que la otra parte pretende, o esta parte de acá considera que lo que se está ofreciendo no corresponde. ¿Cómo se calcula el monto de pensión de alimentos? Es una pregunta bastante interesante y que tiene bastante o varias aristas, porque dentro de un proceso judicial ya netamente tal, o llevémoslo también al área de la mediación, para calcular la pensión de alimentos tenemos que considerar, uno, las necesidades de nuestros hijos o respecto de quién se esté solicitando la pensión de alimentos. Recuerden que dijimos que podía ser en favor de la cónyuge o de algún adulto mayor. Eso por una parte, pero además debemos considerar cuál es la capacidad económica de la persona que nosotros vamos a demandar. Porque tal vez las necesidades, por ejemplo, de nuestros hijos puedan ser, voy a dar una cifra, de 300.000 pesos. Pero ¿qué pasa si la persona que vamos a demandar tiene un ingreso que es inferior a 300.000 pesos? O a lo mejor su sueldo es un ingreso mínimo, 326.000 y fracción. Por ley, está de acuerdo a lo que establece la ley 14.908, que regula la pensión de alimentos, eh, nos habla de ciertos límites. Las pensiones de alimentos no pueden superar el 50% del sueldo o de la remuneración de quien nosotros vamos a demandar. Si tenemos a un demandado que gana 300.000 pesos, claramente ningún tribunal, ni tampoco en un centro de mediación, nos van a proponer que ese sea el monto de la pensión de alimentos, aunque las necesidades de nuestros hijos, en este ejemplo, sean de 300.000 pesos. ¿Ya? Entonces, es una situación súper compleja porque nuestros usuarios, claramente todos tienen necesidad, pero hay que también aterrizar de que esas necesidades deben ser compatibles además con la capacidad económica de la parte demandada. Eh, También hacer presente que esta misma norma y también el Código Civil, que nos da ciertas normas y parámetros respecto de la pensión de alimentos, nos dicen que ambos padres están llamados a cooperar en los gastos de nuestros hijos. Entonces también si el gasto es de 300.000 pesos, entonces ahí vamos haciendo un desglose. ¿Cuál es la remuneración de la madre? ¿Cuál es la remuneración del padre en el caso de los hijos? Entonces ambos se deben complementar de tal manera que ambos, en atención a su capacidad económica, vayan aportando a las necesidades de sus hijos. Ahí hay un mito que siempre nos llegan a preguntar respecto de que ambos tienen que aportar la misma cantidad de dinero para la pensión de alimentos. Y eso no es así, porque la ley nos indica y nos dispone que esta pensión debe ser fijada y establecida en atención a la capacidad económica o dependiendo del sueldo que tenga cada uno. Si hay un papá que gana más dinero y un otro papá o mamá que gana menos, el que gana más aporta más. Esa es la regla básica para fijar o establecer un monto en dinero. Perfecto. Es relevante aclarar eso porque como tú señalas está socialmente muy difundido y a esta altura Sí, se transforma en un mito el hecho de que ambos tienen que pagar la pensión en partes iguales, y eso podría darse, si, como, tal como tú nos señalas acá, si es que los ingresos de las dos partes son similares y además exacto, de los gastos que estas personas también tengan, porque también está la exactamente. capacidad económica, y tú me corriges, tiene que ver con los ingresos que tiene este padre o madre o persona demandada para pagar alimentos y también las cargas económicas que esta persona tiene. Porque Exactamente. ya, podría darse el caso que ambos padres tengan el mismo ingreso, el mismo nivel de ingresos, pero que esta persona que está demandada ya esté pagando, por ejemplo, otra pensión. Entonces, se tiene que considerar eso con el límite legal que tú también nos señalabas hace un momento, que corresponde a un tope del monto máximo de pagar pensión de alimentos que corresponde al 50% de los ingresos de esa persona. Eso como máximo, claro. Efectivamente, claro, dentro de esta capacidad económica también se tiene que evaluar lo que se llama también, lo que se habla en tribunal sobre las circunstancias domésticas de la parte demandada, que tiene que ver con la capacidad económica, como tú bien dices, a lo mejor está pagando otra pensión de alimentos,
y eso incide claramente en el monto que se puede establecer como pensión de alimentos. A modo de ejemplo, también hay que aclarar que depende de la cantidad de hijos, son los mínimos que la ley nos establece para poder solicitar una pensión de alimentos. Por ejemplo, tengo 2 hijos, la ley nos dice que cuando existe solamente un hijo podemos demandar como mínimo el 40% de un ingreso mínimo, que actualmente son 326.000 y fracción. El 40% de ese monto corresponde a 128.000 y fracción, no recuerdo bien los montos, pero es una suma cercana ahí. Entonces, eso es lo mínimo que nosotros podemos demandar siempre y cuando la otra parte gane eso. Pero claro, ahí entra en juego que si la otra parte también tiene otro hijo de otra relación y está pagando otra pensión de alimentos, ese mínimo a lo mejor ya no va a corresponder al 40%, va a ser el 30%. Baja inmediatamente al mínimo al 30% cuando son más de 2 hijos. Perfecto. Entonces son varios factores lo que se... Exactamente. Ahí son muchos factores los que influyen en la forma en cómo determinamos una pensión de alimentos. Claramente cuando uno lo demanda conoce solamente una parte y ya una vez en el juicio se puede acceder a la información de la contraria. Ok. Ahora, una vez que yo fui a tribunales, el tribunal, estamos en el escenario de que no hubo acuerdo de mediación. Se presentó una demanda en los tribunales de familia para que sea un juez el que, revisando la necesidad económica de la persona que está demandando y la capacidad económica de quien se está demandando, va a fijar un monto de la pensión con estos argumentos que tú nos entregas. Pero eso puede durar 2, 3, 4, 5 meses. Y en el intertanto, ¿qué hace la persona? ¿Recibe algún dinero o no? Efectivamente, cuando se presenta la demanda, la primera gestión que realiza el tribunal... ¿Estás con tu hijo? Sí. Sí, se escucha. Mandémosle saludos al hijo de nuestra abogada Natalia, que está por ahí. Recordemos que estamos en modo teletrabajo y estamos acá trabajando. Si nos quiere ir a saludar, le recibimos, le damos un saludito y dejamos que la mami siga exponiéndonos este tema. Está por ahí viendo una película. Sí. Bueno, como les señalaba, una vez que se presenta la demanda, inmediatamente el tribunal, la primera gestión que realiza es fijar lo que se llama los alimentos provisorios. Y estos alimentos son los que van a durar durante todo el tiempo en que se tramite la causa. Uno siempre espera que se tramite en la menor cantidad de tiempo posible. Lamentablemente este año ha sido muy difícil por todo este tema que nos ha afectado la pandemia. Se han ralentizado todos los procesos, si bien normalmente una demanda de pensión de alimentos se puede llegar a demorar entre 3 meses, 4 meses, no mucho más que eso, dependiendo también de la prueba que se solicite dentro del juicio. Ahora los tiempos se han extendido un poco más, ¿ya? Entonces, estos alimentos se otorgan para que la persona que demanda pueda cobrarlos inmediatamente una vez que sea notificada la demanda, ¿ya? Eso es un punto muy importante porque ha sido súper importante contar con domicilios efectivos para poder notificar esta demanda y así hacer efectivos también los alimentos provisorios, que es el dinero, que es una primera pensión que otorga el tribunal para que pueda cubrir los gastos en primera instancia, antes de que el tribunal tome la decisión final de cuál va a ser el monto de la pensión de alimentos definitiva, es que esto va a durar durante toda la tramitación del juicio. Para esto, el tribunal le ordena a la parte demandante que haga la apertura de una cuenta a la vista en el Banco Estado. Este trámite se realiza de manera personal, con un documento que nosotros le entregamos que es emitido por parte del tribunal y con ello van a poder realizar la apertura de esta cuenta y es en esa cuenta única y exclusivamente en donde el demandado debe depositar ahí la pensión de alimentos que fija el tribunal como estos alimentos provisorios y va a ser la misma cuenta que una vez que se definan los alimentos definitivos es la misma cuenta que se debe continuar ocupando. ¿Por qué señalo esto? Porque también es un punto muy importante y de mucho conflicto. Y es que ocurre que empiezan a o depositar los dineros a otra cuenta o a entregar los dineros por mano. Claro. Y eso es muy habitual y finalmente genera muchas confusiones, muchos problemas entre las partes, porque ¿cómo hacer que la otra parte reconozca el pago? Es muy difícil, uno siempre trata de actuar de buena fe,
pero ¿qué pasa si no lo reconoce? Entonces, Claro. como se dice también por ahí, el que paga mal, paga doble. Así que es importante que las personas que están comprometidas y obligadas a pagar esta pensión de alimentos la paguen en la oportunidad y en la cuenta a la vista para dicho efecto. Perfecto. Nos decías entonces que lo de la pensión de alimentos retroactivos, o sea, perdón, de alimentos provisorios correspondía a un monto que iba a durar hasta que no se fijara el monto definitivo, pero que iba a correr, y nos Exacto. dijiste algo, cuando la parte demandada hubiese sido notificada. ¿Qué vamos a entender cuando la Exactamente. parte ha sido notificada? ¿Cuál es ese momento? A ver, cuando se realiza alguna gestión judicial, en este caso la pensión de alimentos, debemos dar, como te decía, un domicilio que sea real y pueda, hay un funcionario por parte de los tribunales que va a la casa de los demandados y entrega una copia de la demanda y de la resolución del tribunal que fija estos alimentos provisorios. Y se la Perfecto. entrega. La primera notificación es la llamada notificación personal. Va al receptor y le entrega físicamente en la mano cuál es la demanda y cuáles son los alimentos provisorios y le indica los pasos a seguir dentro de la primera etapa de este juicio. Cuando Perfecto. ocurre eso, la persona se entiende válidamente notificada. Hay distintos tipos de notificaciones. Pasa que de repente las personas están, en este caso los demandados, se encuentran trabajando y no pueden recibir esta notificación personalmente. Entonces, si pueden, los receptores tienen la facultad de consultar en el entorno, de consultar a los vecinos, por ejemplo, si Pedrito vive en tal lugar. Y si el vecino dice, sí, don Pedro vive ahí, perfecto. Se confirma que ese es su domicilio y se le va a dejar el documento, que se le llama judicialmente una cédula. Y se le va a dejar ese documento en su domicilio y cuando él llega a su domicilio se va a encontrar con este documento. ¿Y eso Hay es distintos tipos válido? de notificaciones y eso es válido, Perfecto. efectivamente. Si ustedes Perfecto. llegan a su domicilio y se encuentran con la demanda pegada o que a lo mejor está bajo la puerta de sus domicilios, es una notificación válida. Y desde ese minuto entonces se entiende Eh, válidamente notificado y por tanto ya estaría en la obligación de empezar a pagar estos alimentos provisorios. exactamente, Nos hacen exactamente. una pregunta desde las personas que nos están siguiendo en este momento sitio de Facebook. Nos hace Carlos Vélez una recomendación, nos hace una tarea. Dice, ¿podrían hacernos un tutorial de cómo el reajuste online? Ya que hay muchas personas que no saben. Lo vamos a tomar, vamos a pedirle a nuestros profesionales que nos puedan ayudar en esto y nosotros como unidad de comunicaciones lo vamos a publicar también en nuestras redes sociales y lo vamos a dejar alojado en el canal de YouTube. Así que gracias, Katy, por tu recomendación. Macarena Peralta, Chile, nos dice, a mí me dijeron que se tramitaba en los centros licitados, Ministerio de Justicia. Pensión para cónyuge, me dijeron que no porque yo he trabajado. Macarena, entendemos que lo que quieres decirnos es que se tramitaba la pensión de alimentos en los centros de mediación licitada, que es el paso que nos comentaba Natalia, ¿verdad? En la instancia previa se intentaba un acuerdo y lo que nos centramos en este minuto es que si no había un acuerdo o no se presentaba en la otra parte, entonces ahí había que iniciar el juicio propiamente tal en los tribunales de familia. Y lo Así segundo, es. nos dice que pensión de alimentos a la cónyuge, me dijeron que no porque yo he trabajado. Ahí también hay un tema tú nos decías a quién le corresponde la pensión y obviamente si es cónyuge tiene la posibilidad de pedirlo, pero obviamente se me imagino, y tú nos puedes aclarar, tendrán que haber algún tipo de requisitos para que efectivamente se le otorgue esta pensión de alimentos. Exactamente, ahí se debe evaluar el caso a caso de a qué cónyuge o si le corresponde o no la pensión de alimentos. Generalmente, cuando se otorgan estas pensiones de alimentos son aquellos cónyuges, ya sea hombre o mujer, puede ser para ambos casos, que, por ejemplo, tengan alguna situación de salud que no les permita desarrollarse de manera normal en la vida laboral, que no puedan tener un trabajo estable porque tienen a lo mejor alguna, no sé, problema de movilidad física y eso impide que tenga una remuneración que cubra todas sus necesidades básicas para tener una vida más o menos adecuada a su posición social o dependiendo de cuáles sean sus necesidades. Muchas veces las respuestas, yo es lo que sugiero, no se queden solamente con una respuesta. Esto es como ir al médico, siempre hay que consultar una segunda opinión.
Eh, Porque a lo mejor la primera persona que, como el caso de la persona que escribió ¿De a este Macarena? live, a Macarena, tal vez no recepcionó todos los antecedentes, entonces es importante que concurra a algún abogado o a alguna corporación de su comuna para que puedan evaluar bien su caso y ver si efectivamente corresponde. El hecho de que ella esté trabajando no significa que no sea merecedora de una pensión de alimentos, pero también hay que evaluar otro tipo de cosas. Hay que Perfecto, evaluar cuál es su remuneración y cuál es su estado de necesidad. perfecto. Entonces, Macarena, le hacemos la invitación que pueda visitar nuestra página web www.cafmetro.cl. En el banner principal de nuestra página, en la parte superior, tenemos un link donde usted se va a apretarlo, se va a desplegar un formulario, completa todos los antecedentes que ahí se señalan, nos dice de qué manera quiere que la contactemos, si por teléfono o por correo electrónico. Recordar que estamos en modalidad de teletrabajo aún, en razón de que esta pandemia aún no nos quiere abandonar. Entonces nos estamos cuidando y también les estamos cuidando a ustedes. De esta manera brindamos el servicio de manera no presencial, le entregamos la orientación y podemos revisar, como dice nuestra abogada, las situaciones en particular. Y, y se puede volver a intentar, se puede volver a preguntar y, como nos dice ella, tener una segunda opinión con mayor cantidad de antecedentes que lo que eventualmente le pudieron haber respondido la vez anterior. Estamos casi en el tiempo, pasó muy, muy rápido. Creo que nos quedan muchos temas más por consultarte, Natalia, Sí. pero si hay algo que antes de concluir quisieras decir a las personas que nos siguen en este minuto. Mira, cuando reciba las notificaciones es importante que lea los documentos. Eso es un problema con lo que nos encontramos muy seguido, que no lee la documentación que les llega a las casas. Ahí justo veo una pregunta que tiene que ver con lo que les estoy comentando, porque, por ejemplo, cuando se liquida una pensión de alimentos, cuando existe una deuda, es decir, quien debía pagar esta pensión de alimentos no la pagó, se puede solicitar cuánto es el monto que esa deuda. Y para poder, en el fondo, dar nuestra opinión respecto a esta liquidación, existe un plazo. Son 3 días para poder objetarla y esa objeción se hace a través de un escrito que se debe subir a la oficina judicial virtual de cada uno y para ello deben tener la clave única activada. Todo tiene plazo, entonces es importante que apenas reciban alguna notificación, si no conocen cuál es la nomenclatura o cuáles son los plazos, acercarse a algún abogado para poder obtener la ayuda adecuada y hacer valer sus derechos en tiempo y forma. Perfecto. Importante lo que nos señalas y no había alcanzado a leer tu consulta, Merlina, y nos hace la pregunta precisamente si se liquidaba una pensión de alimentos, cómo podía objetarla. Es decir, si no estaba de acuerdo con el monto que se señala, eh, si tiene la posibilidad de hacer algún reparo, sí se puede, hay plazo. Exacto. También, Cris, el Milodón nos hace el comentario que dentro de terceros días tú nos puedes decir si efectivamente corresponde y si se hace en el mismo tribunal. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Natalia. Fuiste súper clara. Creo que pasó muy, muy rápido. Recibimos consultas Sí, también de nuestra otra plataforma. Así que agradecerte por la disponibilidad, dejarte invitada quizás para poder retomar este tema, porque quedaron otras sí, aristas es un tema muy amplio. de la pensión de alimentos. Así que a las personas que nos consultaron también, si este en vivo va a quedar grabado, sí, queda grabado. Les señaló que nosotros contamos con un canal en el canal de YouTube, contamos con una cuenta y en YouTube nos llamamos CAF Metro, que son las abreviaciones de nuestro nombre de Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. Nos llamamos CAF Metro y ahí están alojadas todas las conversaciones que hemos tenido y prontamente ya vamos a subir esta también con la que tuvimos contigo, Natalia. Muchas gracias por la invitación, pues yo feliz de volver a participar. Súper. Que tengas una linda jornada y estamos en contacto. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Igualmente, chao, chao. Gracias. Chao, chao.